Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Me propongo hacer aquí una serie compuesta por 3 vídeos alrededor de la actualidad de la Escuela de Frankfurt, es decir, en relación a el aprovechamiento y el beneficio que el entramado político neoizquierdista y del wokismo ha extraído a partir de las nociones y de las concepciones de Frankfurt. Por ejemplo, la noción resignificada de la naturaleza que hace la Escuela de Frankfurt y el provecho que han extraído los neoizquierdistas para sus políticas de identidades. Me propongo analizar aquí cómo también han cogido las concepciones de Frankfurt en relación a la cultura como elemento clave para bloquear cierto cambio social o para encauzar por ciertos lindes el cambio social, y cómo explotan esas concepciones de Frankfurt en provecho de su agenda. Espero que os guste el vídeo. Y bueno, se trata de la Escuela de Frankfurt, fundada oficialmente en 1923, que sufre un duro golpe cuando suben los nazis al poder. Sufre un éxodo, ¿no?, de la mayoría de sus autores que se establecen en Nueva York. Allí los ficha la Universidad de Columbia y se quedan en los gabinetes y en los departamentos académicos. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues algunos vuelven a Alemania, pero algunos otros no, se establecen definitivamente en Nueva York. Y desde ahí pues serán fuente de inspiración para la neoizquierda, ¿no?, de los años, la New Left estadounidense, Berkeley, etcétera, ya en los años 60. Pues llamo a esta serie de 3 vídeos La Escuela de Frankfurt, actualidad y usos en la matriz político-burocrática neoizquierdista. Empiezo con las nociones de naturaleza y razón. La Escuela de Frankfurt parte de llevar a cabo la crítica de la razón instrumental, contraponiéndola a la racionalidad sustantiva o con arreglo a valores, en la nomenclatura de Max Weber, el sociólogo alemán. La razón, que a decir de Frankfurt se ha desviado de su vocación, habría de conducir hacia la consumación de la naturaleza humana, es decir, hacia la humanización progresiva y la desanimalización, en un sentido de desbestialización individual y social. Aquí ya nos encontramos con una primera concepción tan controvertida como actual, la noción de naturaleza humana a modo de futurible. En otras palabras, nos encontramos con un pensamiento de la naturaleza humana que no la tiene a esta por un hecho genérico, por una propiedad de los seres humanos inscrita en el nivel biológico, o bien por una forma histórica que va redefiniéndose con el hacer humano general en la historia, Marx y Engels, o con la apertura progresiva del pensamiento humano de sí como substancialidad en Hegel, ¿no? Por el contrario, los autores de la Escuela de Frankfurt conciben, en cambio, la naturaleza como una negación futura precisamente de lo primario, como una desconstitución de especie, sea en su plano biológico o histórico, indisociable a una reconstitución o nueva constitución ya no limitada ni por una condición animal bestial instintiva ni por una condición animal productiva que se autotransforma transformando el mundo. Y esto está en la obra de Frankfurt, Dialéctica de la Ilustración. Los teóricos de Frankfurt descubren la naturaleza humana en la desnudez invisible de la indeterminación. La descubren como un punto de llegada únicamente susceptible de ser arribado, desmontando el punto de partida primario, deconstruyendo, por usar el neologismo de Jacques Derrida, hoy al uso. Se observará que esta concepción determina una discriminación grave, aquella implícita a su distinguir entre seres más humanos que otros según su grado de autoliberación, e incluso entre seres humanos y subhumanos.
es decir, entre quienes han trascendido las disposiciones e inclinaciones tradicionalmente tenidas por naturales y quienes siguen manchados de ese pecado original que sería la propia humanidad como material en bruto, alienado respecto de una especie de sublimación alquímica del plomo en oro. Sin embargo, la razón, a decir de Frankfurt, se hallaría en las sociedades de capitalismo avanzado lejos de funcionar en pro de la naturaleza, o más exactamente de la naturalización producto de vencer la historia, tanto como de vencer la psicología social humana y la biología o la psicobiología. La razón, desviada de tal prístino camino, a decir de Frankfurt, se habría vuelto un principio rector que aplicar para hacerlo todo, para hacer cada cosa de la manera más eficiente, y esto lo exponen en su obra Razón y Revolución y Crítica de la Razón Instrumental. Dicha forma de razón, dictadura de la racionalidad, sumada a los aparatos necesarios a su funcionamiento, administración formada por cuerpos de especialistas, lleva a toda una sociedad a funcionar para la racionalización misma, con lo que precisamente la racionalización se vuelve en sí el fin por antonomasia al que consagrar el funcionamiento racional de las fuerzas y la actividad social. En este punto encontramos una segunda presenciación tremendamente actual y problemática de la escuela de Frankfurt, y ello es en la forma de crítica de la razón pura. O sea, la razón neutra, sin apellidos, la razón como propiedad humana de poner en consonancia finalidades libremente escogidas con los mecanismos óptimos para consumar tales finalidades, sería deshumanizante por el hecho de no contener en sí misma, por el hecho de no contener en sí la propia crítica valorativa de una u otra finalidad según un tamiz discriminante constituido por valores. No habría más razón razonable que aquella que discurre inserta en una racionalidad con arreglo a valores, para usar la terminología weberiana. No habría más razón razonable que la razón bien presidida por valores y que sujeta los fines o los elimina, calibrándolos por valores, o bien la razón presidida por una finalidad que sea justamente la de llegar a realizar esos valores, o que al menos condicione los medios racionales a valores, y no ya a su propia condición de eficiencia y de funcionalidad relativa a fines ideados y razonados, aunque para sus valores no sean fines razonables. Este reemplazo de la razón por lo razonable, por lo que atiende a los valores o pasa el examen de valores, se ve muy bien en la política de enseñanza española actual, donde ya se propugna que el mérito estudiantil para recibir ayudas, lejos de consistir en ser el mejor estudiante o de los mejores, pase a ser el criterio de incorporar a determinadas minorías y colectivos a la enseñanza secundaria no obligatoria o a la universitaria, e inspirándose esta transición en unos criterios de justicia que cifran la justicia en términos de inclusión de la diversidad, sea de origen, de orientación, de identidad, de hábitat en la geografía urbana o suburbana, etc. Siendo las instituciones de enseñanza instituciones que forman de manera competencial en el ejercicio futuro de la función social o sociolaboral, de una función cualquiera, social o sociolaboral, lo racional es premiar la presencia en los planes de estudio de quienes muestran potencial formativo y académico para el desempeño óptimo futuro de las posiciones y de las funciones que los territorios sociológicos de formación o los objetos de estudio están prefigurando. Mientras que lo razonable, a ojos del paradigma inclusivo, es representar estadísticamente de manera fidedigna en las instituciones sociales de enseñanza, o incluso sobre representarlas o normalizarlas en sus presencias, a identidades y a colectivos y a sus integrantes. En el ejemplo, y en tantos otros presentes en la toma de decisión en materia de políticas públicas, puede verse cómo el neoizquierdismo ha cambiado el paradigma de adopción de criterios al poder y a todo
un ancho arco de sociedad culturizada por estas prácticas discursivas desplegadas desde el poder, tanto como desde su base social wokista, incita a la sociedad civil, no les parece legítimo aplicar cánones racionales de discernimiento, escoger los mejores medios para la consecución de la finalidad en juego, viniendo ciertos valores a sustituir al cálculo pragmático de idoneidades. Otro ejemplo de lo último es el de las instituciones sociales de sanidad, donde desde hace décadas en España las políticas de contratación se atienen a la máxima de protección y representación de las culturas y las nacionalidades históricas, siendo así que la condición sine qua non de incorporación laboral ha dejado de ser la condición de rendimiento médico para pasar a ser el dominio de tal o cual lengua regional en tal o cual territorio autonómico. Nuevamente aquí vemos cómo la racionalidad con arreglo a fines desaparece. No serán necesariamente los mejores médicos quienes ocupen los puestos, en pro de la racionalidad con arreglo a valores. Necesariamente los puestos deberán ser ocupados por médicos, que aunque peores médicos que otros no dominantes de la lengua en cuestión, sí la dominan. Otro territorio social donde la Escuela de Frankfurt ha inspirado criterios de racionalidad con arreglo a valores para el curso de toma de decisiones es la justicia. Se acabó la concepción helénica y clásica occidental de la justicia ciega, asexuada y pura, que va más allá de cualquier factor que no sea el examen de los hechos a enjuiciar y su relación con la figura de la persona juzgada. Ahora tiene género y perspectiva del mismo, la justicia, y para pronunciarse se pone lentes con enfoque de género, por lo demás un enfoque declarado y que ni el legislativo ni el poder judicial esconden, sino que vindican como el justo. Este giro copernicano lleva la huella de la Escuela de Frankfurt. Nos encontramos en efecto ante el trasfondo del valor de la protección social. Para el caso, la sociedad debe proteger a un sexo paradójicamente tenido por desfavorecido desde el razonamiento razonable con arreglo a valores, a los valores de la perspectiva de género. La crítica a la tecnologización del trabajo también, con su organización científica al modo taylorista, resulta consustancial a la crítica de la razón instrumental por Frankfurt. El neoizquierdismo ciertamente ha recogido esta herencia crítica y la ha proyectado en calidad de cierto romanticismo aversivo a las máquinas en el trabajo, llegando algunos al punto de cierto neoludismo. Ningún discurso mejor que este para justificar la desindustrialización de España y la desinversión de capitales en territorio nacional, ensalzándose en cambio la pequeña producción biológica y de proximidad. Esta apología de lo pequeño sella la dependencia industrial nacional de importaciones e incluso la dependencia agroindustrial de nuestro país. Curiosamente, no vemos al neoizquierdismo igualmente crítico con la tecnologización de la vida social en los ámbitos extralaborales, como el ocio, la comunicación y las compras y televentas, que en la práctica significa colocarnos en conexión cotidiana a una terminal o a varias de ellas, poniéndonos a trabajar 24/7 como consumidores, como objeto de discurso y como matriz informativa para el constructo corporativo de estadísticas sobre perfiles y tendencias y de algoritmos con los que emitirnos marketing y merchandising customizados e información individualizada. Simon Bauman, en su obra Pensar sociológicamente, una introducción para todos, afirmará que en el fondo los campos de concentración están ya determinados por la razón, llamada por Weber formal, por oposición a la razón sustantiva, puesto que ella, la racionalidad formal, es decir, la racionalidad con arreglo a fines,
impide ver a los demás seres humanos más que como medios para el funcionamiento óptimo de las cosas. La razón formal vela la humanidad de los demás, a decir de Bauman, y nos impide consentir su humanidad. Así de tal manera que intentar regir la marcha de la sociedad tratando de que ésta marche de la manera más recta y resuelta que sea posible, se convierte en imperativo, y quienes idean y asumen tal imperativo buscan el método más adecuado para darle satisfacción, y resulta que el método que más y mejor se ajustaría a tal imperativo no puede ser otro que el de llevar ese principio de racionalidad al propio terreno de la organización del trabajo administrativo aplicado a racionalizar, o en otras palabras, la puesta de la sociedad bajo escrutinio burocrático, el mismo racionalmente organizado. Dicha aleación soluble entre racionalidad y administración racional legal de la sociedad a racionalizar acaba por anular la sensibilidad hacia seres humanos y grupos humanos si estos son considerados no funcionales, o bien desemboca en anular la sensibilidad hacia aquellos, más que para ser colocados en su lugar adecuado dentro de la lógica de la maquinaria, en un espacio-tiempo político, económico, administrativo, concreto. Es decir, para Bauman, de aquí al campo de concentración, a la racionalidad del campo de concentración, racionalidad no razonable, habría un solo paso. La naturalización político-administrativa y hasta social del campo de concentración, de trabajo, de esclavitud, afloraría entonces conjuntamente a la fría materialización de dicha naturalización. Bueno, pero vamos a ver. Bauman está aquí hiperbolizando, como si el campo de trabajo fuera una especie de secreto oculto y último de la organización racional de los procesos laborales, cuando en realidad él mismo no deja de referirse a unas circunstancias ideológicas y políticas y bélicas muy particulares. En el fondo, estigmatizando la racionalidad con arreglo a fines, aplicada a óptimos de procedimientos de trabajo, con sus característicos tests y ciertamente con sus valoraciones tecnocráticas y burocráticas, se llega al final a desembocar en el negacionismo de que es posible para la humanidad liberarse de porciones crecientes de trabajo a través de una creciente racionalización del trabajo. O sea, se niega esta posibilidad de liberarse de porciones de trabajo a través de la racionalización. Es un negacionismo peligroso que inhibe a la humanidad la carrera por descubrir nuevas formas organizativas, técnicas y tecnológicas que bien aplicadas nos hacen un bien a los trabajadores al permitirnos hacer lo mismo en menos tiempo y de manera comparativamente más eficiente. La romantización de la espontaneidad y de la creatividad libre por parte de Frankfurt, denunciando la racionalización, ata el trabajo a mayores cotas de despilfarro de energías, mientras inhibe de extraer lecciones que puedan servir para modificar el curso de procesos y dinámicas ya innecesariamente costosos, largos y desordenados en el trabajo. La perspectiva de Frankfurt es la del burgués libre pensador, quien lógicamente no desea atar sus vuelos intelectuales a prosaicas pautas racionalizadas en el pensar, y quien aplica esos valores al trabajo en general. No es desde luego la perspectiva general de los trabajadores, que ya que son explotados, quieren al menos saber de antemano qué tienen que hacer, preferiblemente sin exponerse a las veleidades o los caprichos momentáneos y personales de los cuadros intermedios de la empresa. Represión y sublimación, segundas nociones de tremenda actualidad y utilizadas hoy día por el neoizquierdismo. La escuela de Frankfurt tuvo la pretensión de sintetizar a Marx y Freud, y en esta construcción teórica un dato infraestructural es la represión libidinal, que se transvierte como deseo de poder, sadismo y en tal medida búsqueda de la posición social que permita el ejercicio de ese sadismo. El problema con esto es que si la sexualidad normal, en el sentido de centralidad como tendencia sociológica, abrumadoramente mayoritaria, es represión
que se sublima en sadismo relacional, social y micropolítico, o en palabras de Frankfurt, psicopatología de la normalidad, entonces aquella liberación de la naturaleza de la que hablábamos al principio solo puede brotar de las nuevas sexualidades, generándose todo un andamiaje socioinstitucional y civil que se dedica a lanzar un panegírico muy peligroso. Y es que una sociedad no puede jamás rebajar las prácticas funcionales a la reproducción social y de efectivos por debajo de determinados niveles, y hablo de nuevo de la sexualidad normal o straight, sin que otra sociedad venga a ocupar ese vacío de efectivos generados. Con lo que el panegírico sistemático y sistémico de las nuevas sexualidades no es que derive en el envejecimiento poblacional y por tanto en la no sustentabilidad de estructuras como el tesoro público o las pensiones, sino que la propia identidad social y sociocultural se extinguirá a la par que la sociedad misma es reemplazada por y reseteada a otra. Frankfurt toma como una de sus claves conceptuales para el análisis social las condiciones ideológicas de existencia. El consumo sería ideología, las formas permitidas y permisibles de desarrollo de las relaciones interpersonales serían ideología. Lo importante para Frankfurt es lo que se dice, lo que el hablante dice sin comprender del todo sus connotaciones, y también lo que no se dice, el subconsciente. Esto es interesante, sin duda. Y otro punto de Frankfurt es la tesis de la sublimación de la libido en agresividad y del tánatos, la sublimación del tánatos, del instinto de muerte, de destrucción en cabezas de turco, en la intolerancia al diferente, en depresión, ansiedad, autodesprecio y en general violencia autoproyectada. Erich Fromm, en su obra Anatomía de la destructividad humana, analiza la relación entre el tánatos y las formas organizacionales sociales y prácticas sociales autodestructivas en la historia y en la actualidad. En la medida en que el instinto de dar muerte a lo instituido permanece bloqueado por los sistemas de dominación ideológica y pulsional, en sociedades donde la libido no se expresa libremente en su dimensión creativa y en su dimensión libremente productiva de situaciones y de, digamos, y de sistemas de producción, de aparatos, de creaciones, de inventos, de obras por parte de la población, será lo instituido aquello que haga de nosotros autolesivos sociales, construyendo sistemas sociales destructivos y trabajando por su mantenimiento, reproducción, triunfo y universalización. En el fondo, aquí es el mismo instinto de muerte, alienado de su cualidad de ser parte del ser viviente como impulsión destructiva hasta destruir lo que merece ser destruido, ¿no? Entonces lo que resurge de otra manera, resurge pervertido el instinto de muerte como muerte pura, ¿no? como destructividad humana que llama Fromm. Si el tánatos no toma parte en la revolución como fuerza revolucionaria pulsional, él también se erige en director del ser hacia su destrucción, no importa si bajo el paroxismo de la guerra nuclear. Pues el instinto de muerte, como pulsión viviente al fin y al cabo, sigue prefiriendo la nada total, es decir, sembrar la muerte, la destrucción total, a una vida atrapada bajo la nada y sin perspectiva aparente de liberación. En mi opinión, aquí Fromm plantea una falsa dicotomía: o revolución cultural, o a falta de esta, el tánatos impedido de destruir la formación social represora ideará, inventará y actuará de forma destructiva sustantivamente contra la sociedad, contra el prójimo y contra uno mismo. O sea que en esta sociedad actual y en la de Frankfurt estaríamos condenados sin remedio a sufrir, por ejemplo, guerras, ataques terroristas, sobrearmamentismo, raptus escabrosos, serial killing y catástrofes ecológicas inducidas, pues tales monstruosidades no serían más que síntomas irrefrenables del bloqueo ideológico y somático al nivel de las pulsiones corporales hacia el cambio social. Es decir, la explicación tanática de todos estos estragos se convierte
quizás sin pretenderlo al final en un justificacionismo de estos, ¿no? Vale, pues hablaré de la noción de Frankfurt de dominación ideológica y de cómo ha sido y es aprovechada por el neoizquierdismo y por el wokismo actualmente. Hablaré de dominación ideológica y de otros conceptos en un próximo vídeo. Hasta aquí este primero de la serie sobre las implicaciones actuales y el sonsacamiento político que cierta orilla política hace de sus conceptos y de sus neologismos. Pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo de esta serie.